Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a esta semana en el Congreso. Le tengo toda la información del trabajo legislativo durante estos días. Vamos con los detalles. Debaten senadores oficio del ciudadano Santiago Nieto Castillo, por el que informa su determinación de retirar su objeción respecto de su remoción como titular de la FEPADE. En el marco de la glosa al quinto informe de gobierno, comparece el secretario de Energía ante comisión del ramo en la Cámara de Diputados. En el marco de la glosa al quinto informe, comparece el secretario de Educación Pública ante senadores. Es así como damos inicio con este resumen semanal. Comenzamos. Gracias por acompañarnos en este resumen semanal. Vamos con los detalles de lo que ha ocurrido durante estos días en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Esta semana el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 397 votos a favor el dictamen de la Comisión de Transportes que reforma la Ley de Aviación Civil, homologando el concepto de aeropuertos. Además, se crea una definición para los sistemas de aeronaves piloteadas a distancia y otorga a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la facultad de emitir la norma que regula a este tipo de aeronaves, usualmente conocido como drones. Faculta a la Secretaría para revisar y certificar las instalaciones y operaciones de las fábricas de aeronaves que se establezcan en el país, ya que actualmente la ley solo considera la certificación de los talleres aeronáuticos y de capacitación en nuestro país. Los aparatos o instrumentos inventados para cumplir con ciertas funciones recreativas, en las más de las veces, terminan siendo los medios idóneos para el crimen. La falta de regulación y controles sobre artefactos como los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia, mejor conocidos como drones, es un claro ejemplo. En otro tema, con 387 votos a favor, la Cámara de Diputados avaló reformas a la Ley General de Protección Civil para incluir como atribución de la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Civil la de coadyuvar con los gobiernos, municipios y delegaciones en la elaboración y actualización de protocolos de actuación para la atención de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores en sus programas de protección civil. Los albergues tienen que considerar normas y protocolos establecidos para poner a las niñas y a los niños con sus padres, con su familia, para que el núcleo más importante de la sociedad pueda estar resguardado en albergues seguros, en albergues comunes, sin separarlos a la vez de mujeres y ancianas. Aunque imprescindibles, los desastres pueden prevenirse. Por ello, no basta con implementar medidas que contribuyan a hacer frente a sus consecuencias. Debemos emprender políticas públicas de prevención que atiendan a las necesidades específicas de todos los sectores de la población, en particular a los más vulnerables. Por unanimidad de 381 votos a favor, el Pleno de la Cámara de Diputados también aprobó el dictamen que reforma la Ley General de Salud para establecer que el Ministerio Público atenderá de forma expedita las solicitudes del coordinador hospitalario para la donación a fin de que el procedimiento se realice sin dilación y trasladar al donante a un establecimiento con licencia para concretar la donación. Facilitar el proceso de donación una vez que se tenga certeza que el órgano u órganos de una persona son sujetos de donación. Para ello se propone adicionar el artículo 328 de la Ley General de Salud para que la hipótesis de que la pérdida de vida del donante esté relacionada con una averiguación previa o se desconozca su identidad o forma de contactar a sus familiares, se dé la intervención al Ministerio Público. Por un lado, se agiliza la intervención del Ministerio Público al establecerse que debe de atender de forma expedita y sin dilación las solicitudes del coordinador hospitalario y por otro lado, se autoriza el traslado del donante de un hospital que no cuenta con licencia para la procuración de trasplante a uno donde sí se tenga esta licencia.
El Pleno de la Cámara de Diputados recibió un escrito del ciudadano Juan Luis González Vargas, representante legal de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica y del Sindicato Mexicano de Electricistas, por el que presentó iniciativa ciudadana en materia de derecho de energía eléctrica, así como 3 cajas cerradas y selladas que dice contener las firmas que las respaldan, la cual se remitió al Instituto Nacional Electoral a efecto de que se verifique el cumplimiento de los requisitos señalados en la ley. Exhortar al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción a que, con fundamento en las atribuciones que la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción le confiere y a través de su participación en la Comisión Ejecutiva del Sistema, elabore una evaluación y haga público un informe sobre el proceso de implementación de este sistema, tanto nacional como de las entidades federativas, además de que contenga recomendaciones precisas y puntuales para el debido cumplimiento de dicho proceso, es el propósito de un punto de acuerdo presentado por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, que fue aprobado de urgente resolución por el Pleno de la Cámara de Diputados. Seguimiento del fenómeno de la corrupción. En el ámbito nacional destaca el rezago en los procesos de nombramiento de instancias como los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, del Fiscal Anticorrupción, de los titulares de los órganos internos de control de organismos autónomos y, de manera muy particular, la consolidación de una Fiscalía General Autónoma, garantizando un proceso idóneo para el nombramiento de su titular. Persisten severos contratiempos en la implementación de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción en las entidades federativas. Lo anterior es motivo suficiente para impulsar la debida implementación del sistema con la colaboración del Comité de Participación Ciudadana. Lo principal es ahora que ya existe, constitucionalmente ya lo tenemos este Sistema Nacional Anticorrupción, donde se contempla de una manera muy importante la participación ciudadana. Una ciudadanía cada vez más interesada en estos temas y que difícilmente podremos revertirlo. Y es en este sentido que el Comité de Participación Ciudadana representa la garantía de una participación activa, transparente y eficaz de la sociedad civil. Donde se exhorta al Comité de Participación Ciudadana para que dé un informe público de todo lo que conlleva el objetivo fundamental de este gran sistema, que es un anhelo social, que la corrupción, que la impunidad ha lastimado a este país, que por fin de cuentas dé los resultados esperados. Pero vemos que este sistema es todavía y únicamente es un eslogan de campaña. Es para que salga en los medios de información para decir que sí estamos haciendo algo contra la corrupción, y vemos que no avanza el tema en las instituciones. Yo diría que hay, sin temor a equivocarnos, la tentación en muchos lugares, la tentación autoritaria de una regresión para mantener ciertos controles en esos sistemas, tanto nacional como locales, anticorrupción. Pero también tenemos que dotar a ese Comité de Participación Ciudadana de los elementos suficientes e indispensables para que haga su trabajo. Estamos en un problema grave por medio del cual la sociedad cada día se pregunta ¿y qué pasó con el sistema? Hay quien dice no sirvió. Tenemos la responsabilidad, quienes asumimos desde el principio la responsabilidad también de haber creado estas leyes, de darle seguimiento. Por unanimidad de 400 votos a favor, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó sin debate reformas al artículo 14 de la Ley General de Turismo para fortalecer la plataforma denominada Atlas Turístico de México, para vincular de forma directa el portal de la Secretaría del Ramo con sus homólogas locales, con el fin de fortalecer la derrama económica de esta actividad que representa el 7.8% del Producto Interno Bruto. Promover e impulsar el turismo de una forma más detallada, con datos actuales de cada uno de los estados de la República Mexicana, a través de la vinculación directa de la página electrónica de la Secretaría de Turismo con los portales oficiales de las Secretarías de Turismo de cada entidad federativa.
En la discusión en lo general, la promovente de esta iniciativa habló de las ventajas de esta reforma. Los estados. México tiene gastronomía, tiene usos y costumbres, tiene turismo indígena, tiene festivales importantísimos en cada una de sus entidades. Esta es la intención de la iniciativa, que precisamente cada una de las 32 entidades de este país pueda otorgar a la Secretaría de Turismo y al portal de la Secretaría de Turismo la información necesaria para que a los visitantes, tanto nacionales como extranjeros, se nos facilite asistir a los eventos y a los sitios. El documento se envió al Senado de la República en carácter de minuta para continuar con el proceso legislativo. También en la Cámara de Diputados se aprobó expedir la Ley de Educación Naval con el objetivo de normar la educación pública que imparte la Secretaría de Marina a través de la Universidad Naval en sus diversos niveles educativos, la cual está orientada al conocimiento, difusión, aplicación de la ciencia, la doctrina y cultura naval. Esta nueva ley integra, consolida y da certeza a un sistema educativo naval que se ha desarrollado durante más de 120 años, que aún manteniendo su institucionalidad hacia el interior de sus áreas y esferas de estudio, también desde hace décadas ha merecido el reconocimiento de otras instituciones públicas y académicas, tanto nacionales como extranjeras. Consideramos que es loable que la Armada de México continúe con sus tareas de capacitación a través de sus centros educativos, empezando desde luego por la Escuela Naval Militar de Antón Lizardo y los demás sitios en donde imparte formación y capacitación. Se avaló con 404 votos a favor y un voto en contra. La Cámara de Diputados envió el documento a la Cámara de Senadores para continuar su proceso legislativo. Aprobado en lo general y en lo particular por 404 votos el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Educación Naval. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. En sesión de la Cámara de Diputados se presentó ante el Pleno un punto de acuerdo suscrito por integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con el fin de exhortar a la Secretaría de Educación Pública para que en el ámbito de sus atribuciones agilice las acciones que se están emprendiendo respecto al regreso a clases en los planteles afectados a causa de los desastres naturales ocurridos durante el mes de septiembre pasado, para así garantizar el derecho humano de la niñez mexicana a la educación. Aún faltan muchos alumnos por regresar a sus centros educativos, por reiniciar sus actividades. Ello de acuerdo a los datos proporcionados hasta el día de hoy por la propia Secretaría de Educación. Para Nueva Alianza es preciso subrayar la necesidad de agilizar estas acciones, toda vez que se está vulnerando el derecho a la educación de nuestra niñez. Hoy en Chiapas han regresado más de 1 millón de estudiantes, es decir, arriba del 88% ya se encuentra tomando clases normales. En el Estado de México se habla de un 70% de matrícula estatal con actividades normalizadas. Esta es la Escuela Lázaro Cárdenas en Puebla, que es una de las afectadas por el sismo y que este año debió haber ejercido, tenía presupuestados alrededor de 2 millones de pesos para reforzar la seguridad estructural. No se ejerció un solo peso, porque este gobierno, además de corrupto, es muy ineficiente. El punto de acuerdo que hoy votamos señala en sus consideraciones que además de poner en riesgo el derecho de las y los niños a la educación, existen más implicaciones que tienen que ver con la salud psicológica de los mismos, con la vida laboral de los padres de familia, y podemos agregar de que si no se toman medidas urgentes al respecto, se perderá en algunos casos el año escolar. El primer terremoto ocurrido el 7 de septiembre, que golpeó las entidades de Chiapas y Oaxaca, dejó más de 2,000 escuelas con severos daños estructurales. Esta situación empeoró con el segundo terremoto del 19 de septiembre, añadiendo 16,136 planteles a los ya afectados. La reconstrucción y arreglo de los centros educativos no será una labor sencilla.
y estamos de acuerdo en que se haga de manera más rápida el regreso de los alumnos a las escuelas. Lo que no podemos hacer es sustituir todo el proceso técnico que le dé seguridad a los alumnos en el regreso a sus escuelas. Este punto de acuerdo fue aprobado por el Pleno de la Cámara Baja. Es momento de hacer una pausa, pero cuando regresemos, en el Senado de la República debaten en torno a la comunicación de Santiago Nieto Castillo sobre su objeción respecto a su remoción como titular de la FEPADE. No le cambie.